haciendo un recap de las... Falta alguien. La directora. Nada, ya, ¿va? Ande, sí. ¿Lo pusiste? Bueno, buenos días, vecinos, vecinas de la ciudad de Guatemala. Hoy en una salita distinta a la de siempre. Y miren, quiero platicar hoy del aeropuerto. Yo no hablar si está o no mejor, pero y de todas las deficiencias que puede tener el aeropuerto, son muchas, no sé cómo van, si ya hay algunas mejoras. Por lo menos las gradas creo que ya están funcionando. Que de verdad que triste decir que las gradas funcionan, pero bueno. Pero miren, guatemaltecos, hay un proceso en el aeropuerto de desgaste de entidad, de año con año, de administración con administración. Y creo yo que lo que mejor refleja el desgaste institucional y como la raíz de por qué no funciona el aeropuerto es porque nadie le ha ponido coco a frenar, o puesto coco, sí, nadie le ha puesto coco a frenar los malos acuerdos o la mala forma de administrar el aeropuerto desde hace años. Y hoy entiendo que sí se hizo un esfuerzo por frenar eso. Y estoy hablando de la publicidad que se da dentro del aeropuerto. Acá ya hace varios años, estas fotos todavía que no son recientes porque ahí está la directora, pero ya hace más tiempo, hace más de 2 años, casualidad, con nadie me acuerdo, hace más tiempo empezamos a ver qué pasaba justamente con estos negocios de vallas. Para tratar el tema, invitamos justamente a la directora del aeropuerto, de Aeronáutica Civil, pero no la miro. Cuéntenos quién viene en representación de ella, quién nos va a contar el tema. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es José Manuel Morales, estoy como encargado del despacho. La directora pues se encuentra en la apertura de la reunión del Comité Técnico de COSESNA. Ella como presidenta pues tiene que realizar la apertura. Fue a El Salvador y estará acá de vuelta con nosotros el día jueves. Ya, licenciado, cuéntenos un poco qué pasó en esto, porque nosotros dimos batalla, los pusimos a ustedes a pelear este tema, este contrato que me pareció un verdadero desastre. Y bueno, entiendo que ganamos y después perdimos. Sí, lamentablemente pues todos los esfuerzos que hemos estado haciendo pues han sido pues ahí sí que de cierto modo truncados y hemos tenido como ciertos obstáculos para poder llevar a cabo realmente que estas empresas pues ya dejen de funcionar en el aeropuerto. Pero creo que si, para ampliar un poco más la información, le cedería la palabra al licenciado. Tal vez, ¿de qué estamos hablando? Los aeropuertos son una especie de centros comerciales. Correcto. Es decir, y pueden obtener ingresos de rentar áreas, que hay 2 tipos de áreas que se pueden rentar. Oficinas, digamos, espacio para restaurantes, la típica venta de cigarros, de licor, de ropa que usted encuentra en un aeropuerto, comida, cafés. Y espacios publicitarios, es decir, rentamos locales y paredes. Y también le rentamos a las aeronaves y cobramos por servicios que presta el aeropuerto. Hoy estamos hablando de estos arrendamientos, que es una práctica normal y común en los aeropuertos del mundo. ¿Viven de eso los aeropuertos? ¿Alguien? Sí. Tú estás director del aeropuerto. Administrador del aeropuerto, sí. ¿Viven de eso los aeropuertos? ¿Se puede vivir solo de la renta de espacios comerciales y de vallas publicitarias? Realmente como los aeropuertos es precisamente como usted dice, locales, publicidad, áreas aledañas, o sea, el conjunto del aeropuerto es todo, digamos, los hangares, todos esos espacios que sí permitirían, no voy a decir que para un total de la operación, pero sí ayudar en las inversiones que se necesitan, aparte de los impuestos. La pregunta antes de ese es, digamos, tú que me imagino que conoces un poco de otros aeropuertos generan buenos recursos de esos. ¿Qué porcentaje operan solo de eso? Porque tú eres el administrador del aeropuerto, no de los hangares, que también es otro negocio, ¿para qué les cuento? No, de publicidad, digamos, un aeropuerto como el nuestro puede generar de hasta un 10%, digamos, de ingresos, digamos, de un total, de un presupuesto que se puede hacer.
Sin embargo, aquí lo que llama la atención de estos contratos, que usted está mencionando, es de que aquí no solo se estaban dando paredes o algunas áreas, sino que áreas colgadas, muelles, eso sí también no es tan común, digamos, que todos los muelles se coloquen. Cualquier espacio que usted pueda ver estaba pues, lleno, ¿verdad? Hasta las áreas de afuera. Por lo general uno lo encuentra solo en la mera salida, ya vallas y todo. En los aeropuertos, los que administran los aeropuertos obtienen recursos de alquilar locales y publicidad. Y es normal. Es normal, lo ve usted en cualquier aeropuerto. Lo que no es normal son los contratos descarados a favor de una de las partes, que déjeme decirle, no es el gobierno, es decir, a favor de la empresa. Ese descaro es lo que hace que el gobierno no pueda recibir un ingreso interesante de esto. Si usted viera los precios, es ridículo. ¿Cómo estamos alquilando el metro cuadrado? ¿Del local? A 3.50 el metro cuadrado. Dólar. Eso es de hangares. De hangares. De hangares, de adentro, sí, porque hangares es 100 esa parte. quetzales por metro cuadrado de locales. 100 quetzales. 100 quetzales de local por metro cuadrado. Correcto. Y los espacios de publicidad que están pegados en las paredes. Espacios publicitarios, 250 el metro cuadrado y no incluye energía. 250 el metro cuadrado sin energía. Pero ¿cómo te calculan el metro cuadrado? ¿Con el ancho? ¿Hacen esa trampa o es metro cuadrado sobre la pared? Pues en estos contratos Es metro cuadrado por el. Correcto. Ah, de anclaje, no sobre la pared. Es decir, eso es lo que, por ejemplo, esta malla que ha de medir unos 10 metros. 10 metros y tendrá 5 de alto, debería tener 50 metros cuadrados. Es lo que uno esperaría. 50 por 250, uno 12.500. esperaría que pagara 12.500 al año, o es mensual o anual. Mensual. Eso uno esperaría. Pero ellos lo que pagan es de aquí para acá, que son, digamos, 10 metros por 50 centímetros de suelo. Entonces pagan, ¿qué será? 5 metros cuadrados. Pagan 750, no, 1250 quetzales. Así es, o sea, para que usted vaya entendiendo cómo se montó el negocio y cómo pues pagan una nada. Yo cuando se los presenté a ustedes les puse información de cuánto pagaba el crédito hipotecario nacional por las vallas, información pública del Estado, y que era una ganancia desastrosa. Bueno, a pesar de que las condiciones están del lado de la empresa, hemos dado seguimiento a eso. A pesar de que las condiciones están del lado de la empresa, estas empresas no pagan. Y el contrato vencía en el 2017, si no estoy mal. Sí, 2017 medio. O sea, le dieron 10 años de contrato. Sí, fue suscrito en el 2007, un plazo de 10 años hasta 2017, en el caso de Media. Media es la más grande. Media Es la que está dentro del la que aeropuerto. está dentro, y Lúbrica. Lúbrica es la que hicieron un encuentro de afuera. Ellos empezaron el 2020, con plazo de 15 años. Entonces, pregunta de 10, al 2007 ya se tenían que ir. No pagaban y no se iban. O sea, usted tiene un inquilino que le digo, a tomar 10 años, no le pagó y no se iba. Y nadie tenía el valor de sacarlos. Nosotros le expusimos esto al grupo pues, que están acá y tomaron cartas en el asunto y esa en una batalla legal. ¿Qué pasó en esa batalla legal? Ahí sí preferiría. Cuéntenos, la palabra- porque sí, el contexto es que un contrato muy favorable para la empresa y la empresa no quería pagar o no pagó, por lo menos. El contrato se vencía en el 2017 y ellos asumen una cláusula, tal vez ustedes me corrigen, que es ridícula la cláusula, era totalmente dañina para el Estado, pero decía que si no estaba el 100% de las áreas que le iban a entregar, no pagaban nada y no empezaba a correr el contrato. Tal vez si nos explican esa cláusula, así, si era, si Claro, es cierto. sí, claro. Ubicado. En efecto, así fue. Ellos, Entonces explicarnos la cláusula para ver lo dañina que es para... sí. Bueno, lo que pasa es que la cláusula no es tan dañina como la interpretación que ellos hacen y que acogen esa interpretación de una u otra manera. Es decir,
justamente lo que ellos pretenden es que de un metraje total iniciara a hacer los pagos hasta que se concluyera el 100% del metraje que estaba pactado en el contrato. Sin embargo, ese metraje es un límite, no es una condición. Es decir, ellos si empezaban a usar 10 metros, estábamos de cuenta de 100, pues tenían que empezar a pagar los 10 metros. Ellos adujeron en su momento que tenían que llegar al 100% de las áreas, pero el truco que ellos hacían era que nunca pedían el 100% de las áreas. Entonces siempre se mantenían fluctuando en un número inferior al 100%, considerando pues a futuro el argumento de que únicamente tenían que empezar a pagar y el contrato empezaba a tomar vigencia hasta el 100% de entrega de las áreas. O sea, la empresa por años jugó con malicia contra el Estado, Totalmente. planteándose que con un contrato de 10 años se podían quedar ahí de por vida. Exacto. Así. Y que cuando llegara alguna entidad, digamos, a tratar de poner orden, lo más que iban a perder es que a partir de ese orden iban a ser 10 años. Sí, hagamos de Eso es lo que ellos quieren. Sí, ellos empezaron, bueno, hagamos de cuenta que en el 2016, que se empiezan a hacer algunas gestiones para la entrega del área, ellos argumentaron que no tenían el 100% y por lo tanto los 10 años que empezaron a caminar No habían empezado. no habían empezado. Entonces automáticamente ellos estaban en fraude de ley, que esa es, digamos, una denominación jurídica, eludieron o pretendieron eludir lo que establecía el contrato y ellos aceptaron a través de una argucia argumentativa totalmente espuria y sin ningún sustento ni lógico ni jurídico. Entonces, en el 2016 se le da una terminación anticipada, puesto que en la consideración de que no había empezado su plazo, pues ellos consideraban también que tampoco empezaba el pago de los... Se llevaban 10 años cobrando, porque esta publicidad, déjenme decirle que se paga muy bien, porque casi que no es competencia interna, hay marcas Visa, Mastercard, Sí. marcas, digamos, mundiales, que dentro de su plan es estar en los aeropuertos. Y pues para ellos un aeropuerto casi que es lo mismo que el de Nueva York, que de Guatemala, porque ellos lo que quieren es presencia. Entonces pagan muy buena plata por tener espacio dentro de los aeropuertos. Así es, y esa plata pues naturalmente tampoco había ningún pago por el arrendamiento. Y cobrando metro cuadrado, así como les estoy diciendo, o sea, nada. Entonces, una vergüenza. En el año 2016, la dirección da la terminación anticipada del contrato, un año antes de que venciera. Se dictó una resolución haciendo ver que por incumplimiento en el pago de todas las rentas pues se le da terminación de contrato. Media interpuso un recurso administrativo de revocatorio. Esa resolución fue a ser revisada por el Ministerio de Comunicaciones y confirmada. Es decir, que el ministro en aquel entonces acuerpó la decisión de la Dirección General, acogió los argumentos planteados en la resolución. No contentos o no conformes con esa resolución de terminación anticipada, fueron a la vía contencioso administrativa, que es lo que la ley establece como medio de impugnación de esa resolución. Van al contencioso administrativo, la sala quinta dicta sentencia y es favorable, digamos así, a la Dirección General de Aeronáutica, es decir, le rechaza la demanda por improcedente. Y ellos intentan plantear acciones como amparo, casación, que todas fueron totalmente infructíferas. Y al momento en el que la sentencia todavía tenía unos días para la presentación de otro recurso, que era la aclaración, que no afecta el fondo del asunto. O sea, en el 2016, digamos, entre el 2016 y 17, 18, el ministro había ratificado la decisión de la administración del aeropuerto, habían perdido un amparo y habían llegado hasta casación, digamos que es el último recurso. El último caso. Y iba ganando Guatemala, digamos. Sí, de hecho, el contencioso administrativo le rechazaron, o sea, le dieron sin lugar su demanda y por lo tanto ya fue revisada administrativamente y judicialmente. Es decir, hay en el sistema de justicia guatemalteco hay un término que se denomina cosa juzgada y eso significa que ya no hay oportunidad de volver a revisar por ninguna vía otra vez esa contienda que ellos presentaron. Es decir, cobró firmeza y definitividad esa resolución de terminación de contrato. Entonces, lo que ellos hicieron en ese ínterin, por eso les señalaba el plazo para la presentación de declaración, se fueron a un juzgado civil a presentar una acción se llama sumario de interdicto de amparo de posesión y tenencia.
que está orientado a la garantía y la protección de los derechos de posesión. Es decir, cuando no existe un título perfecto para inscribir en el registro de propiedad y hay una posesión, pues hay un proceso específico que es cautelar, que le protege de invasores y de posibles violaciones a su derecho de posesión. Totalmente distinto De lo que estamos hablando, en un un caso contrato de casi contrato de de arrendamiento, exacto. De hecho, posesión. para todos los asuntos relacionados con los contratos de arrendamiento hay una vía específica que establece el Código Procesal Civil Mercantil. No obstante, Media admite en su demanda que el origen de esta contienda que él presenta deviene de un contrato de arrendamiento. El juez acoge la demanda, le da trámite y le da medidas precautorias. Esas medidas precautorias son 8 medidas precautorias que el juez le dictó, todas las que Media pidió en su memorial de demanda, es decir, En resumen, no me puedes sacar, déjame quieto. exacto, pero ya bajo el amparo de un juez. No obstante, ya otro juez, que era el competente de conocer ese conflicto, Ya íbamos, ya había bastante dictado corte, sentencia. No, eso ya estaba totalmente discutido judicialmente. No obstante, como le digo, el juez noveno de instancia civil le da unas medidas precautorias en el año 2018, con las cuales se mantuvieron hasta... ¿Y esas medidas precautorias cuánto tiempo duran? Bueno, ¿O son...? ese es, mira, la dirección en ese entonces, cuando le dan las medidas precautorias a Media, no se opone, es decir, ejerció defensa tardía o improcedente, y eso produjo que esas medidas precautorias quedaran firmes, digámoslo así, y se le declaró en rebeldía al ministerio porque cuando hizo la contestación de demanda, la hizo extemporáneamente, es decir, pareciera que se hizo el intento de la defensa, pero no fue... Pero ya defensa maliciosa. Pues como para que no quedara sin Llegaste documento, tarde, no Todo llevaste mal. la firma que era, no adjuntaste el documento tal y empezaron a perder con autogoles, digamos. claro. Lo que tenía que haber hecho el juez inmediatamente, como no había contestación de demanda, tampoco había medio probatorio, que la demanda se presenta en las pruebas. Entonces, inmediatamente se declara la rebeldía y se dicta sentencia. Inmediatamente. Y pasaron 7 años sin que se haya dictado sentencia y, pues, naturalmente, manteniendo en el uso del área a Media a través de esas medidas precautorias. Pasaron 7 años con retardos maliciosos. Bueno, pasaron 10 años anteriores las Bueno, 7 claro, años. ya eran 10, pero esto sí, digamos que ya había una acción, digamos, a principios del gobierno del presidente Morales. O sea, una acción correcta, como la que ustedes emprendieron. Sí, lo que Y nos- como que a mitad del periodo del presidente Morales algo cambió. Ya imagínese usted quién fue el que asumió la dirección de Aeronáutica Civil, que estuvo los 4 años con el presidente Yamatei, y ahí cambió el tipo de defensa y se dejaron meter goles. se quedaron y ya... Y le dieron 7 años más a esta empresa. Bueno, no es... De hecho, si no hubiese esta administración tomado acciones, ahí estarían todavía. Ah, no, estoy de acuerdo. Y Ya todavía estamos a llegar al punto de usted. probablemente- O sea, del 2018 al 24 que ustedes asumen son 6 años más. Ustedes ya llevaban, ¿de 7 al... Llevan del 7 al 24. Sí, Llevan, ¿por qué? 16 años. sin pago en una sola... No, ahorita vamos a hablar 16 años. De un contrato que era de 10. Sí, Así es. sí. O sea, llevan 6 años viviendo las extras en el contrato, cobrando, por supuesto, y pidiendo cada vez más áreas. Sí, ¿no? Y además con manifiestos abusos de... Te voy a poner a ver si es cierto, porque me cuenta un proveedor, un comercio de adentro que vende café y probablemente le han de haber arrendado sus 5 metros, 10 metros cuadrados, pero que cuando ellos pusieron su logo, el rico café, ¿verdad? Que lo ponen ahí como su logo, llegaron eso a decirle que no podían poner en las paredes o en algún lado que ellos tenían el rico café, porque le tenían que pagar a él. Sí, fue un anuncio, ¿verdad? El anuncio lo bajaron al piso y les llegaron a decir que les iban a cobrar porque estaban en un área. Es que ahí también había una mala interpretación de la publicidad exclusiva. Es que el contrato habla de publicidad exclusiva en las áreas otorgadas, pero ellos malinterpretaron de que solo ellos podrían ser los únicos. Claro, que ellos colocaban. pasaron, y ahí se me había olvidado, es otra cláusula leonina,
ellos eran los únicos que podían poner publicidad. Así es. Y entonces usted ponía el rico café y obviamente tenía un espacio, qué sé yo, digamos, pues aquí tenía un cuadrado, pero aquí en el fondo podía poner el rico café, porque era el espacio que le estabas alquilando, pero él decía que no. O sea, él le hubiera cobrado a este, por ejemplo, este creo que es un VIP, que ellos alquilan esta área, que también se le alquilaron de 2 pisos por el precio como que se fuera uno, otro tema. Pero esto que está en la pared de ellos, que ellos pagan, se lo cobra este cuate porque solo ellos pueden poner publicidad. Así es. Leonino, digamos 16 años. Llegan ustedes en el 2024 y ¿qué se encuentran? ¿Cuánto nos debía esta gente? Actualmente con la mora ellos nos deben 41.396.606. Es que hasta la fecha, ¿esto de qué es? Es el total de arrendamiento. De locales, parqueos, hangares y todo. Ese es el total, los 116.500.000. ¿Cuánto es lo que nos debe esta empresa? ¿Le debe al país? Media nos debe 41 millones. 41 millones. 41 millones. Aquí le desglosamos la deuda. Ellos solo de deuda tienen 17.439.595,67 centavos y mora e intereses tienen 23.957.000 por 10.92 centavos. Ahora miren, dame la copias. Pero son tan parecidos, sí, eso es lo que O sea, ellos, o sea, les regalaron el negocio de su vida, pues. El gobierno les regaló el negocio de su vida. La Hora hace una publicación donde dice la empresa media y a pesar de tener una deuda millonaria con la dirección de 41 millones de quetzales, 17 millones es La deuda general. Sin de la los, mora, sin los intereses de la los renta. 16, 17 años. Exacto, Así es. exacto. 17 millones solo de... De la deuda O que sea, tienen ellos de estos 30 cuates millones. no le han pagado ni un len al aeropuerto. Pagaron, hicieron convenios en su momento, pero hubo un año en específico donde ellos dejaron de cancelar todo. ¿En qué año fue? A ver, la renta fija la dejaron de cancelar en septiembre de 2016, la renta variable en febrero de 2016, otra de otra área, la renta variable también en febrero de 2016. En febrero del 2016. Ahí dejan de pagar. Ahí dejan Antes de eso cancelar. no traían deuda. Bien, pero estuvieron pagando con convenios. Hacían O sea, convenios. pagaban tarde. Pagaban tarde. O sea, ¿y cuándo fue el primer pago que hicieron? ¿Cuándo aceptan y ya pagan? Ahorita te digo, ellos pagaron. Cuando hacen el primer convenio es en septiembre de 2015. Ahí pagan, hacen 3 pagos. Es el primer pago que hacen. No, ellos pagaron de 2007 a 2014, todo en orden. De 2015. O sea que sí estaban aceptando pagos, o sea, llevan pagándole al Estado. O sea, sí aceptaron, sí empezaron a pagar en el 2000. Eso no es como prueba de que sí aceptaron y hay que pagarle. O sea, una vez ya yo pagué la renta, pues ya. Mire, entiendo. No es como una aceptación tácita, no sé si me entiende De la hecho, hay pregunta. hay un proceso que se está siguiendo para el cobro también de la renta, pero eso lo lleva a PGL. Pero estamos también enfocados en la recuperación de las áreas. Miren, que a ellos hay que cobrarles, por supuesto, Claro. pero hay que sacarlo. Pero lo O importante sea, qué es- vergüenza que lo van a traer y tengan un anuncio de ellos. Y qué vergüenza si alguno de ustedes, proveedores, de verdad, de corazón, le pagan un len a estos cuates. Ah, de verdad, porque de verdad que han abusado del Estado de una manera que no encuentra uno algún otro ejemplo de esos abusos, pues. Pero no, o sea, si me permite, O sea, si hay unos más abusadores, todavía hay más abuso. Va. Se le da la terminación anticipada, piden las medidas precautorias, se las otorgan. Cuando nosotros empezamos a hacer gestiones para desocuparnos, se presentó un memorial de solicitud de levantamiento de medidas. Afortunadamente, Aquí ya estamos en el 2024 aquí y estamos en ustedes 2024. empiezan una batalla legal. Sí. Ajá. Luego, pues, afortunadamente los medios de comunicación han hecho evidente este tipo de problemática. Y termina Hay varios siendo- que se han subido a esta pelea que empezamos aquí hace varios años. Claro. Y termina el juez noveno haciendo una enmienda de procedimientos. El juez noveno dicta una resolución
haciendo un razonamiento justamente de los elementos que yo le comento, que no era la vía procesal que ellos tenían que agotar. Enmienda de procedimiento rechazando la demanda y levantando las medidas precautorias. Cuando levanta... Es decir, se gana una batalla. Sí. Se elimina, digamos, este tema de Exacto. medidas que se dio en el 2018. Ajá, exacto. Entonces, cuando nos notifican, como la enmienda de procedimiento, al momento de que media apeló, no tiene efectos suspensivos, eso quiere decir que se ejecuta inmediatamente. Y de hecho el juez nos mandó a indicar a través de un oficio que las medidas estaban eliminadas. Pues ahí fue el momento en el que, no teniendo contrato y no teniendo ningún derecho, pues no se les permitió que volvieran a ingresar Afuera. afuera. Pues era Por eso es que usted ve algo feo, bueno, más feo de la cuenta, el aeropuerto, porque todas esas pantallas que ellos tenían las agarraron y las sacaron. Había unas pantallas hace 2, 3 años, digamos, bonitas en temas de publicidad. Pero usted va a ver dónde miraba a qué hora salía su vuelo. Casi que una tele, es más grande esta pantalla que usted ve acá que un espacio para anunciar a qué hora salen y llegan los aviones. Así los tenía esa empresa de rodillas. Ni siquiera fue capaz de poner una pantalla bonita para el aeropuerto. Solo para ellos, unos asadones. Y de hecho, pues ahora en la salida de migración, entiendo, hay una gran pantalla en el aeropuerto, muy bonita, pero De migración. de migración. Ah, sí, Uno sí. uno le chequea la Ya mano desde- y tal, no para entrar a las puertas. Se compró una gran pantalla, pero hay 2 grandes mantas de lúbrica que todavía están estorbando la vista y además amenazando con la seguridad de los pasajeros. Pero lúbrica es otro tema que, si me permite, también. Lubric es otra empresa, me van a contarte. Esta es la, bueno, esta es la peor. Bueno, no sé, si hacemos un concurso, creo que habrían 2 Compiten, tenés razón, compiten fuerte. Entonces, cuando se logra la enmienda de procedimiento, media apel, y cuando hace la apelación, se va a la sala segunda de la Corte de Apelaciones. Pues obviamente en el trámite se evacúan los elementos de defensa de parte de Aeronáutica. Sin embargo, la sala les otorgó favorablemente a ellos la apelación y por lo tanto revocó la enmienda de procedimiento y ordena que se continúe el proceso y restaura las medidas precautorias. Ahora, esa decisión de la sala segunda, que nosotros consideramos que es totalmente objetable, fundamentalmente porque es violatoria de los derechos del Estado, violatoria del erario público, violatoria del debido proceso, hay una serie, un gran Es listado. que más allá de lo legal, sí habla mal de una empresa que tenía un contrato de 10 años. Lleva más de 15 explotando. Ya se acabó, pues. Ya busca tal vez cambiar de nombre y aplicar otra vez para ganarte otra vez el contrato, pero esa empresa ya no puede decir, es que ha abusado. Sí. Un contrato favorable a ellos, extorsionando a los locales con... Terrible. Nosotros nos defendimos ante la decisión de la Sala Segunda, presentando un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Amparos ante Juicios el 8 de abril de este año. Pero pues es la hora que todavía no hemos recibido ninguna notificación de la admisión al trámite ni del otorgamiento del amparo provisional que pedimos. ¿En qué fechas que da este juez, digamos, que revoca lo que ustedes estaban haciendo y... La Sala Segunda resolvió en febrero, ¿cierto? Sí, Pero eso no hace poco, entonces está sí, hablando antes de sí, Semana Santa. Estamos, Pero o sea, ahorita estamos en... Para mí la nota, a mis oídos llegó la nota antes de Semana Santa. No, ellos... Que sí, incluso llamé a varias gente del gobierno a decirle mucha mala onda, pero... Sí, antes de Semana Santa, 8 de abril, fue que nosotros presentamos el amparo. Y seguramente fue en los últimos días de febrero que nos notificaron la decisión de la Sala Segunda. Bueno, esta empresa, digamos, sale la publicación de la hora y dice, a pesar de tener una deuda millonaria de 41 millones de quetzales, de haber hecho unos plata por montón, está bien, usted gane su dinero, pero no a costilla del Estado, menos de refuerzos. Insiste en retomar el control. Es una nota de el 11 de abril, no te lo me decía más reciente, no tan de febrero.
Aquí es donde hace bulla este periódico, este diario. Conoce todos los detalles del caso. Y uno de los dueños, que aquí escribe, el señor, o representante legal, el señor Ovalle, que tristemente es suplente en la Junta Directiva del IX por parte del CACIF, que de verdad el CACIF pues debería de tomar acciones. No, esta gente no sé. Él viene y les dice a ustedes, es vergonzoso que la falta de argumentos, bases legales y capacidad de los abogados de la Dirección General de Aeronáutica Civil tengan que recurrir a los medios y ataques mediáticos por ser inútiles de litigar donde corresponde. Eso les pone, y puso un montón de comentarios. ¿Qué le contestamos a este representante legal de la empresa? Sí, imagínense, es un impresentable. ¿Cómo le va a poner una atención a ese tipo de comentarios? Pero legalmente, pues, imagínate cómo escribe así en las redes, siendo él el representante legal. Y que, es más, pues si se equivocaron ustedes legalmente, gracias a Dios debería dar. Pero uno, no es vergonzoso quererlo sacar a usted del aeropuerto, eso sí, no es vergonzoso. Vergonzoso es que quiera seguir otro montón de años sin pagar, sin actualizar tarifas, creyendo que usted tiene la publicidad exclusiva del aeropuerto. Eso sí es vergonzoso. Pero, ¿por qué dice que no se litigó donde corresponda? Donde correspondía. Opiniones personales. Está bien, no es tu punto. No, Yo más algo técnico, como lo has venido explicando muy bien. Y sobre todo lo que ya ha pasado, porque entiendo que lo futuro, pues también ustedes están manejando una estrategia legal que no la podemos compartir. O sea, si nos vamos al tema netamente jurídico, que es la cancha en la que nosotros nos discutimos. En principio, quien presentó la acción de él no tenía que haberse presentado, si él fue vencido en un juicio contencioso administrativo. Y verá lo que pone, es importante que le pregunten a la Dirección General de Aeronáutica Civil de los momentos procesales y por qué se fueron rebeldes. Bueno, eso fue en la administración pasada. ¿Por qué se fueron rebeldes? Porque seguro el que en ese momento era el director, imagínese usted ya quién era, ha de haber hecho las movidas, en lugar de presionar que hicieran un trabajo diligente, han de haber hecho las medidas, presentarlo tarde. Fue de lo que veníamos, de eso es lo que le está diciendo, que en el 2018 no se hizo un buen trabajo. Habían ganado amparos, habían ganado casación, habían ganado el contencioso administrativo, y por un juez da una medida y empiezan a llegar tarde los abogados. Y a eso este señor le llama que le preguntemos a la dirección y ya se lo contestamos. Dice, precisamente por presiones mediáticas y coacción del gobierno, el juez actuó de manera ilegal. Precisamente por presiones mediáticas que estamos revirtiendo ese contrato dañino. Y qué bueno que todo el país sepa el tipo de contratos que este señor Ovalle tiene con el gobierno. Y ojalá que lo oiga el CACIF, para que le pida la renuncia del IX. La Sala Segunda de Operaciones inventó la ilegalidad haciendo valer los derechos constitucionales. Esto es de ahorita. Sí, la Sala Segunda lo que se limitó a hacer fue argumentar a favor del derecho de defensa del medio, pero el derecho de defensa se ejerce a través de los procedimientos que la ley dispone para justamente el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Es decir, no hay una violación de derecho de defensa si yo planteo una acción equívoca. Lo que hay ahí es una falta de responsabilidad, vamos a ponerle comillas, de seleccionar una vía inadecuada. Es decir, la enmienda del procedimiento, el propio juez la razonó, el juez te conoció, la razonó, él mismo argumentó cuáles fueron las deficiencias y las equivocaciones en la admisión al trámite. Y pues lo que hace la sala es enfocarse en un elemento, en un cuadro de la fotografía panorámica. Y es justamente por eso que presentamos nosotros la acción constitucional de amparo. Este señor lleva, ¿cuántos años lleva ahí? 17. 17 años de un contrato de 10. Él le debe al Estado. Y viene a cuestionar que el dueño del aeropuerto, bueno, el aeropuerto somos nosotros, pero los representantes del aeropuerto, que ejercen ese mandato del pueblo, digamos, sus verdaderos dueños, que quiera seguir metido en una casa que no es de él. Eso es lo que debería darle vergüenza a estas personas.
precisamente por presiones mediáticas y coacción del gobierno, dice. No sé qué coacción puede hacer este gobierno. Este gobierno pasado, si no coacciona a nadie. El juez actuó de manera ilegal, el juez pues va actuando. La sala segunda inmediata haciendo valer derechos constitucionales. Presión mediática es la quería de haber para que nadie le compre una valla a ese señor. En otros archivos, obra en los archivos de la dirección los oficios que evidencian que la dirección general se rehúsa a recibir pagos. Obra que se consignaron pagos judiciales. ¿Cómo está eso de los pagos? ¿Por qué no quiso pagar el señor? ¿No le recibieron? Durante el año pasado, ellos se acercaron en el mes de abril, si no estoy mal, y pues llegaron ahí al área financiera a querer hacer un pago y llevaban un cheque de 20,000 quetzales para una deuda millonaria. Entonces nosotros hicimos las consultas en la vía jurídica porque en el departamento jurídico, precisamente porque como hay un proceso legal que se está llevando, si era necesario, si podíamos recibir este pago. O sea, el único pago que él ha querido hacer a partir del 2014-15 han sido 20,000 quetzales. Correcto. Y no ha ido a depositar dinero a un juzgado o algo, porque eso lo puede hacer uno, ¿no? Es como una medida legal, si me querés sacar de mi local, voy a hacer el pago judicial o algo. No necesariamente, porque en este contrato en particular está consentido incluso por ambas partes que a la falta de cumplimiento de 2 cuotas consecutivas produce la facultad a la Dirección de Aeronáutica Civil para la terminación del contrato. Entonces, si él dejaba de pagar 2 cuotas consecutivas, la dirección tenía derecho de terminar ese contrato. Es una estipulación contractual, es decir, él no puede pasar de gratis 10 años y después considerar que puede pagar lo que quiera, cuando quiera, porque justamente la causal ya fue operada. Y el pago que él está diciendo son 20,000 quetzales. De hecho, él, en todo caso, o cualquier otro arrendatario, debería, con una deuda de esa envergadura, cuando menos hacer un pago total. Y eso no significa tampoco que al hacer el pago se le pueda aplicar. Aunque lleve los 40,000, no hay que aceptarlo, hay que sacarlo y demandarlo. O sea, es claro que no es un arrendatario solvente, que no tiene la intención de efectuar. Está claro que no es bueno para Guatemala ese señor. Pasó de gratis 15 años ahí. Firmó un contrato que solo le beneficiaba a él, no hizo nada por el aeropuerto. Ni pagar. Bueno, y se quiere quedar todavía. Y todavía quiere seguir por la fuerza. ¿Ya logró entrar? No, todavía lo tienen ahí. Todavía no. El proceso está. El juez, cuando se termina el proceso de la apelación y luego se va para amparo, el juez se excusa de seguir conociendo. Y ese trámite de la excusa, pues, se acepta o no se acepta. Nosotros no lo aceptamos. Y se fue en el trámite a la sala otra vez. La sala segunda aceptó la excusa. Por lo tanto, designó a otro juez para que continúe conociendo el proceso. Entonces, creo que cuando el proceso ya baje a conocimiento del nuevo juez que va a conocer, pues ya tendrá media que generar unas acciones para ver la manera en la que pueda ser efectiva la medidas. Bueno, ustedes están preparados, le están dedicando tiempo para que este señor no gane. Vea, es que el problema de las medidas, como están otorgadas de manera irregular, en las medidas se le reconoce a él un derecho de arrendatario. Solo falta que le tengamos que pagar daños y perjuicios. Seguro que es lo que quiere. Pero el problema va a ser, bueno, ¿qué calidad se le deja entrar? Ya no tiene contrato, ya no está vigente. ¿Con qué plazo? ¿Con qué monto de pago? No, pero digamos, ustedes sí siguen preparándose para defenderse de claro, abusador, digamos. Nosotros ya Este vividor del Estado. Claro. Ahora, perdón, entiendo yo que usted no va a creer que meterse a estos problemas es de gratis, ¿verdad? No voy a creer que hay que buenos ellos. Hay unos costos de la gran diabla. ¿Les han puesto denuncias este señor a usted? A los abogados, a la directora. ¿Cuántas denuncias ha puesto él? La directora creo que tiene 6 denuncias. Entonces, contando también de lubricar. Ok. Este señor que se defiende en las redes, digo, vaya,
que se defiende ahí en las redes, él es el director, representante legal de la empresa. Les ha puesto denuncias. A todos. ¿Tú estás denunciado por él? Sí. ¿Por qué? Según él, porque hay una... Tú estás denunciado porque le sacaste sus cosas. ¿Qué te acusó? ¿Que le robaste o de qué te está acusando? La verdad, la mayoría de los que estamos aquí en la mesa tenemos denuncias por precisamente no dejarlos ingresar. Aplica a ambos, digamos a Lúbrica y a Media. En el caso de los abogados, por opinar, y entonces eso es como que atribuirse funciones. En el caso de Lúbrica, la directora y yo tenemos de abuso de autoridad por ese tema de estar defendiendo y todo. Entonces, pero el tema es de que pues cuando ya toque la forma de evacuar, esperemos de que los juzgados respondan como tiene que ser. Bueno, hoy sí hay. Con Media tenemos 3 denuncias. La 3 primera- denuncias, es la directora, tiene 3 denuncias de este Sí, señor. con la primera estamos Erika Azucena, está Julio Hayes, está el arquitecto y estoy yo. Las ¿Usted otras que es dos- abogada? ¿Por qué? Correcto, por abuso de autoridad. O sea, ¿un abogado puede cometer abuso de autoridad? Sí, abuso de autoridad. Eso es lo que ellos... Ustedes cuando sacan las cosas de estos abusadores, hay una orden de juez. Esto se Y da se por hizo, juicio. se hizo un trabajo en conjunto donde llegaba el equipo de ellos, se levantaba acta, cosa por cosa, si no les aparecía algo, se fue a buscar, etc. O sea, Por eso, pero vemos que había el proceso de desalojo se dio en el amparo. claro. Sí, y de hecho se hicieron oficios de notificación para darles conocimiento de Había cómo se un orden de tenía que juez. hacer. Correcto. ¿Y ahora por qué? Solo para que no sea usted vecino de verdad, no va a creer que pelear con las mafias es fácil. Porque reaccionan y atacan de regreso y con furia. ¿Y cuánto se estará gastando este señor en abogados para tener cuántas denuncias tiene? Tenemos 3 a ustedes. 3 con Media y 2 de Luca. Media 3, pero aparte le había puesto alguno más de ustedes. ¿Tú tenés otra o es esa misma? Es que esa, ajá, sí. La primera vamos todos. Ahí van 2. ¿Tú tenés alguna otra? Sí, ¿Otra más? en las mismas que estamos todos. Se gastan plata en abogados, en denunciar. Aquí están denunciando personas que están defendiendo los intereses del país. No es fácil pelear con estas mafias. Por eso, si usted piensa poner publicidad, poner su dinero ahí, yo le recomiendo que sea un buen guatemalteco y que no lo haga. No lo haga. Y esta es otra. Ahí viene la otra empresa, que es la nueva, en la que llegó el gobierno anterior y le entregó casi que todas las áreas de afuera a esta empresa. Que fue por la que empecé yo realmente a entender ese problema, porque le regalan un espacio, o sea, le dan las medias externas a un precio ridículamente barato, y yo tenía los datos de cuánto había pagado el CHN, y ahí demostramos 2 cosas. La primera, la ridiculez de precios a los que le dieron el contrato, que creo que ustedes están haciendo un esfuerzo por subir las tarifas, ¿verdad? Y la segunda es que tenía que pasar un porcentaje de la venta y la estaba triangulando. La estaba haciendo trampa para no pagarle al aeropuerto lo que correspondía. Estaba subarrendando. Esa era esta nueva empresa. Sí, Lúbrica. ¿Y en estos qué pasó? ¿También se van contra ellos? ¿Son de los mismos dueños o son de diferentes dueños? Eso es lo que se indica, que son los mismos. ¿verdad? Yo he oído que son de los mismos, pero Son los no lo mismos podemos afirmar. trabajadores que ingresan al aeropuerto. Son los mismos trabajadores que ingresan. O sea, el mismo que va a limpiar, digamos, las pantallas de Línea de Lúbrica, una, limpia las de línea de media. la otra, correcto. Sí, pues, o sea, sí hay, digamos, sí tenemos indicios para pensar que son los mismos, pero no son las mismas personas. Yo creo que nosotros sí teníamos el representante legal, si había sido el mismo, Los ¿no? representantes, pues obviamente ellos van a cuidarse de no Y claro, evidenciar lo que, pues en operaciones sí es notorio, ¿no? en operaciones sí hay pruebas, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí. Bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿También les ganamos? ¿No les ganamos? ¿Se defendieron? Lúbrica tiene contrato desde 2020. Ellos tienen 15 años de contrato, 2035 es. Y precisamente por estas anomalías que usted refiere, todos los contratos, por lo menos la mayoría,
tienen una prohibición de su arrendamiento. Ujú. Y esto tiene su origen porque en el reglamento tarifario existe un procedimiento que todas las entidades o todos los interesados deben de agotar para ser beneficiados con el arrendamiento. Es decir, cada persona interesada documenta su capacidad operativa, documenta su intención para colocar el negocio que ha planteado, es decir, es inherente y es personalísima la autorización. Por lo tanto, si quiere transferir esa autorización, tiene que hacerlo con autorización de la Dirección General. Es decir, por eso hay una prohibición de la cláusula. Claro, yo me fui a pelear para que me dieras un puesto de vender pollo frito y no le voy a dar el lugar a Burger King. No, y después resulta que no vende el teléfono. O sea, Correcto. esto era para Eso es. comida, es para Entonces comida. él tenía que demostrar que podía llenar los espacios, que era una empresa comercializadora de publicidad. Sí, lo que ellos argumentan es que el mundo de la publicidad sí funciona a través de triangulaciones, lo cual no tenemos ningún empacho. Simple y sencillamente es que cuando una de las partes es el Estado, tiene ciertas regulaciones que no son a veces compatibles con otras regulaciones del sector privado. Es decir, Bueno, pero lo estaba haciendo para esconder ventas y no pagar el 3%. ¿Cuánto era el porcentaje que tenían que darle al aeropuerto? 5%. sí, Para esconder el 5%, el contrato del CHN era de 2 millones y ese 5% eran 100,000 quetzales. Por palanquearse 100,000 quetzales, trianguló. exacto. Y creo que pagaba 20,000. Sí, igual de poco que... O sea, no podíamos comprobar que le llegaba ni siquiera la del CHN, que era el 10% de lo que él estaba facturando. Sí, O sea, está claro que la intención era, no solo le regalaron un contrato, destruyeron el aeropuerto, que es horrible, está lleno de vallas por todos lados, que como tú bien dices, no se ve en otros lados. Y todavía se querían palanquear el 5% de las ventas, pues eso ya cae en robavueltos, pues ya, sí, robar el vuelto a la abuelita, pues. sí. Lúbrica, lo que se descubrió justamente, se identificó es que tenía una empresa intermediaria que se llama Ancestral, que fue quien participó con el CHN para una publicidad y pues le fue a publicar. Y básicamente, aunque no fue de derecho, es decir, no hay contratos entre los tres, sino que solo entre Ancestral y CHN, pues es evidente que no podía estar Ancestral ofreciendo ni vendiendo espacios que se le habían dado a Lúbrica, ¿verdad? Y Lúbrica sí tenía un contrato con Ancestral, o nunca lo presentó. Nunca, no, porque de haberlo presentado hubiese documentado y hubo un subarrendamiento sin autorización. Entonces, por eso digo, ellos de hecho, según tenemos entendido en el análisis que se ha hecho y con la comprobación de los documentos que hemos tenido en Compras y las comunicaciones incluso entre Ancestral y CHN, en fraude de ley, eso quiere decir que a través de métodos burlaron la prohibición de su arrendamiento y pues realizaron ese tipo de operación. Cuando se detecta, se le da una terminación anticipada, es decir, se dicta una resolución de parte de la Dirección General que fue el año pasado. Lúbrica se opone a través de un recurso de revocatoria, va con el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones confirma esa resolución. De ustedes, digamos, todo por la directora. Exacto. Y luego Lúbrica, como es su derecho, presenta El contencioso. su contencioso administrativo y de entrada el juez le da una medida precautoria otra vez, dejando en suspenso temporalmente hasta que se concluya el proceso, quién sabe cuántos años más, para que el contrato continúe vigente. Hasta que se concluya qué proceso. Los que se le ocurran a ellos, el contencioso, la casación, el amparo y probablemente otra vez una argucia de la misma categoría que la que sucedió por medio, que vieron que les funcionó, no dudo que lo vayan a querer hacer. El tema es que vemos que hay un esfuerzo de la dirección de hacer una recuperación de áreas en general. De limpiar lo heredado, Exacto. de las picardías del pasado. Pero también hay otro esfuerzo de contener ese tipo de situación. Y ese esfuerzo está incluso amparado por decisiones judiciales. Bueno, los jueces tendrán que razonar, ¿cómo se dicen los jueces? No dicen razonar.
motivar. No, fundamentar. fundamentar sus sentencias. Ustedes tendrán que hacer o seguir haciendo su trabajo, pero también desde la ciudadanía podemos hacer algo interesante. Y podemos hacer algo interesante. Primero, si usted conoce a un empresario que le compra a ellos, no se deje, dígale que no lo haga. Yo, por ejemplo, y ahí es donde también a mí me nacen dudas, este señor Ovalle es suplente en la junta directiva del IX. Y el IX le compra espacio, el IX se anuncia dentro del aeropuerto. O se anunciaba. Estuvo una vez. Entonces nosotros le vamos a preguntar a los del IX por qué se anunciaron ahí y si saben la relación que existe entre el subgerente y el suplente de la junta directiva y esto. Que por lo menos y vamos a hacer lo mismo con las autoridades del CHN, porque sí creo yo que es, digamos que el mismo CHN le esté comprando pauta, esté pautando en el aeropuerto en un contrato tan dañino para los intereses de los guatemaltecos, porque ahí puede salir mejoras en los baños, mejoras en el aire, incluso podríamos sacar a licitación pública de quién se encarga de poner y mantener el aire por 10 años, pues, y nos olvidamos de eso. Y si no hay aire, necesitamos su publicidad. Hay varias ideas que se pueden hacer para que mejoren el aeropuerto, que es suyo y mío. Pero claro, se lo estamos regalando a unos abusadores. ¿También les puso denuncias a esta empresa? Única. Sí, también. Esas les puso más o menos que la otra, las mismas. La diferencia de Ellos pusieron 2 denuncias. ¿Y son las mismas? Sí, por Mira. abuso de autoridad. ¿Y usted ya las leyó? ¿Y hay alguna diferencia? ¿O casi que el mismo abogado copy-paste? Como para seguir diciendo que son los mismos. O sea que la segunda le salió más barato que la primera, 2 por 1. 2 denuncias por 1, por el mismo acto. Miren, vecino, apoye esto, comparta este video y ayudemos a recuperar el aeropuerto. Yo sé que hacen falta muchas cosas, no se puede defender el aeropuerto en total, pero sí los abusos son terribles. Le pusimos denuncia al que autorizó poner las cosas colgantes, espantosas en el plan. ¿Se acuerdan cuál es? El Lúbrica, sí, son las. Sí, Pero eso aparte es quien autorizó colgar esas Ah. charadas ahí. Creo que despidieron a ese arquitecto, fue el agua, ¿no? El que autorizó eso, ¿no? Sí, de hecho ya no se renovó el contrato del ingeniero Lau y ahora... Él fue el que autorizó esa cosa, ¿no? Sí, y, sí, a él fue el que había autorizado esos espacios. Ahora quien está a cargo del departamento de infraestructura es la ingeniera Rocío. Pero ingeniera, ¿y por qué no quitamos esas? Pues, entonces está en contra. Ya pedimos dictamen porque eso tiene una protección de ¿cómo se llama? Como monumento del nacional. INAE no del tiene INAE. todavía. No. Pero el aeropuerto está declarado. Tú me contaste que no podías poner luces. Ese tema, estamos en es un tema para buscar cómo encontrar solución, pero ¿Por qué no dejaron? Porque yo me acuerdo del ejemplo de las luces. te Te dije, vos, que oscuro este aeropuerto. ¿Qué fue? Me dijiste, esa es una complicación con el luces. y ahorita ya lo estamos solucionando precisamente porque el IDAE caracteriza que la terminal no es espacios específicos, la terminal es una categoría D, categorizan el aeropuerto. Es patrimonio, más no cumple con todas las condiciones para ser, digamos, un edificio que ya lleva los 50 años. Pero recordemos que ese edificio fue construido parte del 65 y otro en el 2005. Entonces, esa parte es la antigua. Realmente el techo es lo más antiguo. El techo y las Y esculturas que están y en las que están orillas. pegadas, que no son las, o sea, ya son cortadas de las originales que colocaron en el 2005. Ya ni se miran. Ya no se vieron. Ya ni se miran. Pero en conclusión, nosotros sí lo que hicimos ahorita es un análisis de riesgo, porque lo que hemos venido hablando con el departamento jurídico es encontrar el punto, porque esto sí es un riesgo, a qué momento esa Por estructura ejemplo, no la puedo aquí está mantener y un se me temblor. puede venir. Un temblor, se cae eso en la cabeza y lo mata, pues. Lo mata. Y aquí hicieron ese análisis de riesgo. Yo no he visto esas pantallas colgantes espantosas en ningún aeropuerto. No sé, tú las has Del visto. lado no, del lado nuestro ya hicimos uno, pero ahorita pues, lo que continúa con la batalla legal es, pues al final ya se habían ido y ahora regresaron. Entonces, si usted llega ahora al aeropuerto va a encontrar de que pues, hay una nada más colocada por una marca de una tarjeta
y la del otro lado no, porque en su momento cuando se había hecho todo esto, las que ellos tienen, que solo son las que habían estado utilizando, están en blanco, porque les tuvieron que dar vuelta porque ya nadie les contrató. Pero ahorita con este tema de que regresaron, Ya volvieron a contratar. ya les volvieron a contratar 2 empresas. Pero no son del gobierno, No, son puras privadas. privadas. Bueno, podemos pedirle a Conreta, les mandamos a pedir a Conreta a hacer un análisis de riesgo de esas pantallas colgando. Y si son ad hoc para un lugar con tanta gente, pues sobre todo público. Eso no es ni privado y ahí uno no entra como por su cuenta y riesgo, pues. Y si estamos jugando se cae y ustedes van a ser responsables de eso. A ustedes los vamos a demandar, pues me cae bien en la cabeza, pues. La demanda para quién va, para ti como administrador, para usted que dio el permiso, para la directora, pues. Esa es la posición en la que nos colocan ese tipo de decisiones de Rubrik que los juiciados. En ese riesgo estamos. Bueno, un llamado a los jueces que fallen, digamos, apegados a derecho, ahí no hay mucho que decir desde este despacho, pero usted, si no le compre a estas empresas, tal vez me avisan si hay alguna empresa del Estado que esté pautando ahí. ¿Cómo pautan tal vez usted sabe, ¿no? Que con app, que he visto que hay de Linguat y eso, ¿le pagarán a esa empresa? Sí, ¿O habrán como algún acuerdo del 10-20% de los espacios son para el gobierno? Espacios no establecía el metraje para que sí pudiera colocar publicidad lingual, llamémoslo así, de promoción del país. De ahí nadie más. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con lo que usted veía arriba? Por ejemplo, cuando usted está saliendo que hay imágenes de Guatemala, la mala práctica que se dio en gobiernos pasados era que conseguían un patrocinador y el patrocinador le pagaba a estas empresas. ¿Patrocinador como quién? ¿Una Una empresa? empresa privada, digamos, de Guatemala para pedir, mire, necesito colocar vallas de temas de Guatemala. Y esto les pagaban a estos para colocarlos en el tercer nivel, que es el pasillo del último, donde uno sale. Cuando usted sale del avión. Cuando salir del avión hay varias comidas típicas. Exacto, Así, anteriormente así era. bueno, pero digamos, una empresa privada puede poner bienvenido a Guatemala, prueba el cocón, pollo capero tan guatemalteco como tú, o cualquiera de estas, pues, ¿me entiendes? Sí. No. Eso no es verdad, pero el problema sería que Linguat, CONAP, Ministerio de Educación o alguna entidad del Estado le esté pagando a esta No, ellos sí gente. no. Ellos sí no. No deberíamos de preguntar, tal No, vez sobre pero- Linguat. El Linguat, yo por eso sí investigué qué estaban haciendo para evitar que cayera en eso, y ahí fue donde me contaron que había sido antes. Ahora sí ya no. O sea, estos años y medio del gobierno del presidente Arevalo no le han pagado No. ni un len a esta gente. No. De hecho, lo que ahora usted ve, cuando ustedes tienen las gradas famosas, todo eso que hemos ido colocando, nunca se le reconoció a ninguna de las empresas eso. ¿A quién ya le tendría que preguntar si le están pagando al CHM? Mantra Sí, como que de ellos ya no tenemos nada. y Ya. el IX. Bueno, porque les hicimos la guerra hace unos años. Pero bueno, vecinos, síganos apoyando en este tema porque no se va a ganar tan fácil si usted no comparte esto y si usted no nos ayuda en esta batalla. Porque las fuerzas se reorganizan, no una vez más le digo, aquí está un ejemplo claro de cómo se reorganizan y no solo para ganar el negocio, sino también para amedrentar a los que están peleando esto, denuncias y demandas. Y pues, aquí desde el despacho de un diputado, pues hay antejuicio, hay prerrogativas constitucionales, pero del otro lado no, así que pues hay que agradecer esa valentía de irse a pelear con esos monstruos de la corrupción y abusadores, ¿verdad? Pero bueno, ¿las deudas siguen creciendo de los hangares o van mejorando en ese caso? Seguimos creciendo. ¿Siguen sin pagar? Sí, Hangares actualmente tiene 20.785.000 de deudas. Eso es lo ¿Y que antes, sí. ¿y con cuánto lo agarraron ustedes? De hecho, cuando nosotros comenzamos no teníamos claridad de cuánto era lo que ¿Me había, que era recuerdo? lo que hemos platicado. ¿Cuánto era lo que tenían inicialmente? Más o menos teníamos 11 millones. ¿Pero por qué tanto? Fíjese que Ya va al doble la deuda. lo que pasa es que nos tomamos el tiempo de buscar en cada uno de los contratos, en revisar todo lo que no habían cobrado en su momento. Pues nosotros hemos estado actualizando la base de datos y en estas actualizaciones hicimos
hicimos en su momento con la revisión de contrato, estas deudas han ido aumentando. Pero porque usted encontró deudas viejas, digamos. Exacto, y por ejemplo, Mejoró la contratación. habían cláusulas contractuales, por ejemplo en el caso de Media, donde tenían una deuda, pero en el contrato dice que ellos firmaron, donde dice que es un 2% si se pasan de tantas cuotas. De ahí sube un 10% si se pasan de 10 Ya, cuotas. Pero Entonces, Media no es no Angares. es Angar, pero esas cláusulas nos hemos estado dando cuenta A ustedes que están también en otros lados. en otros lados. Pero Sí, y la idea principal Pero de la idea este principal- tema es el hecho de que nosotros agarramos, primero no teníamos la claridad de cuánto tenían en deuda. Comenzamos a hacer el sondeo, comenzamos a hacer la investigación y a partir de que comenzamos a determinar cuál era la deuda base, comenzamos a hacer la documentación de todo hacia atrás. Y entonces hemos venido desde el 2018 haciendo el arrastre, o sea, comenzamos hacia atrás. Pero y ahorita te voy a hacer una pregunta, no sé si me voy a dar a explicar bien. Lo que estoy entendiendo es que ustedes, la deuda ha crecido porque han encontrado que estaba mal contabilizada. Correcto. El calor que pone usted es un ejemplo claro. Pero la gente está pagando más o menos. De A hecho, raíz sí de que ustedes llegaron. ha estado pagando más. O sea, si tuviéramos la misma deuda, que ustedes, digamos que la deuda hubiera estado buena, los 11 millones hubiera estado correctamente, digamos, contabilizada y hubiera bajado la deuda. O sea, sí están cobrando más. No sé si me entiende la pregunta. Sí, Sí. entendemos, pero también tomen en cuenta que hay datos históricos. Hay Angares que, por ejemplo, se murieron las personas. No y tengo la como deuda dos o tres que sigue les he mandado a preguntar que me parecían raros y resulta que se murió la señora y no Bien, logró. y hay bastantes procesos así, pero la deuda como tal nosotros jamás la vamos a sacar del sistema. Siempre va a No, estar está bien. Mi contabilizada. pregunta es si el esfuerzo de estar cobrando, porque sí entiendo yo que cuando fuimos, hay muchos que tenían sus hangares por miedo de verse expuestos en las redes, lógicamente vamos a pagar. Y a mí me llamaron varios, mira, vamos a ir a pagar, pero vos no. Se nos había quedado varios empresarios, es que entiendo yo que fueron a pagar. Hay O sea, que sí personas- se generó como. Sí, hay arrendatarias que sí, efectivamente se han presentado. Hemos recaudado varios, se ha recaudado bastante, ¿verdad? En este tema, los hangares, arrendamientos de locales, servicios aeroportuarios, que se dejaron de percibir en su momento. Gracias a Dios no hemos tenido tantos inconvenientes con estos cobros. Hay personas, hay arrendatarios que pues han tomado la molestia, también se les ha dado la opción de que revisen, ¿verdad? De que vean y pues si en su momento ellos, las administraciones no les pidieron facturas o cosas así, ellos tenían sus documentos, también se les ha dado el chance de que los presenten, con tal de que no se tenga que ellos piensen que es una mala intención del por qué no se les cobró en su momento y ahora sí se les está cobrando, ¿verdad? Para que todo sea transparente. Bueno, yo estaré pendiente de una siguiente reunión de esos pagos. Hoy me importaba más que usted me acompañara a conocer estas dos empresas de publicidad que no se preocupan por el bien ni de Guatemala ni del aeropuerto y que el esfuerzo correcto es que no estén ahí. Yo les deseo éxitos ahí en esa lucha y que tengan mucho valor pues para enfrentar a estos. Gracias y comparta este video.